Cristian Chaura, experto en pensiones, algo pues que necesitamos todos los colombianos que nos aclaren cómo es el tema de las pensiones, por qué tanta gente está hablando de que en 30 años, de que en 20, de que en X no va a haber plata de pensiones, pues con todas estas reformas que se hicieron por parte del Congreso, de Gustavo Petro, todo esto, esto necesitamos que nos lo aclaren y aquí tenemos un experto en pensiones, qué es lo que está pasando. Bueno, y les dejamos también el video del presidente Petro hablando sobre, al final, se lo dejamos al final, hablando sobre, echándole la culpa a sobre la economía del país, o sea, del endeudamiento que tiene el país en este momento, y le echa la culpa a varias cosas, entre ellas a que en Colombia no se le aprobaron las reformas. Aquí les dejamos las dos intervenciones. Estoy con Cristian Chaula, experto en pensiones. Hablemos de la reforma pensional. Dígame en una frase corta, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo ve esa reforma pensional? Mateo, realmente si tú me preguntas a mí yo cómo veo la reforma, yo no estoy a gusto con la reforma pensional. Uno, por lo que se aprobó y obviamente de la forma que se aprobó. Yo creo que esta reforma pensional no fue enfocada desde los puntos de vista que debieron tenerse en cuenta. Esta reforma pensional no va a mejorar la cobertura pensional. Sí. Esta reforma pensional no acaba los subsidios como el gobierno lo prometió, y el argumento de hacer la reforma pensional es que iba a acabar con los subsidios. Los de las megapensiones. Primero, esos no los va a acabar, sí. Pero lo grave no es eso, ni siquiera Mateo, lo grave es que esos mega subsidios, como los llamamos, es para un grupo pequeño de colombianos. Sí. Con esta decisión, el gobierno le va a entregar un subsidio más pequeño, pero a todos los colombianos. Ajá. O sea que el problema fiscal se va a agrandar con esta reforma pensional. Y precisamente es el punto que nosotros en No Con Mi Ahorro siempre lo hemos advertido, es justamente que, listo, y es más, que ni siquiera esas megapensiones es que se vayan a acabar mañana, ¿no? Porque eso continúa, pero bueno, ahorita hablamos si quiere de eso, pero es el tema de que usted menciona, es que pues va a pensionar es prácticamente a todos los colombianos y va a volver dependientes del presupuesto general de la nación a todos los colombianos. Obviamente esta reforma pensional coloca cada vez más en riesgo la estabilidad financiera del sistema. Claro. Situación que hoy es compleja, y esta reforma pensional obviamente va a incrementar esa situación grave para las finanzas públicas. Realmente, cuando tú miras los supuestos objetivos que el gobierno tenía para implementar esta reforma pensional, no son consecuentes con lo que se aprobó. Porque al contrario, yo te digo, cuando el último debate que se dio en el Senado, yo no sabía que nosotros somos el país más rico del mundo cuando deciden que también van a darle pensión a los afrodescendientes, a los indígenas. Sí. Eso es ojo, la gente no se da cuenta de algo, Mateo. Ahí se creó un régimen especial. Sí. Eso es claro, la gente no sabe porque la gente no conoce cómo funciona el sistema, pero ahí con esa decisión lo que se hizo fue crear un régimen especial de pensiones. Sí. La pregunta es, ¿con qué vamos a pagar esos beneficios? Pues es que, bueno, no nos vamos a desviar del tema, pero pues usted lo dice, Gustavo Petro es el primero que está diciendo no hay plata, el ministro Orilla también lo dice, no hay plata, pero bueno, pero sacan esas reformas que ni idea cómo van a sacar, cómo hacer la plata. Y todo lo que se aprobó, Mateo, allí es supremamente costoso y oneroso. Sí. Hay un dicho, y me perdonas que lo utilice acá, que es un dicho pues un poco coloquial, dice, de algún cuero saldrán las correas. Ajá. Pero vamos a ver cómo va a ser este gobierno para que dentro de 20, 30 años no estemos preocupados todos los colombianos. No estemos preocupados de que no hayan las vacas suficientes para matarlas y que saque el cuero. Exactamente, que podamos tener la tranquilidad de que nuestra pensión está garantizada. Hablemos un poco general. Uno de los temas que más hablábamos aquí en No Con Mi Ahorro es precisamente la contrariedad, o más bien la contradicción, perdón, que existe entre lo que es la reforma pensional que se aprueba y el fenómeno demográfico que estamos viendo. Hace 2 semanas más o menos creo que salió una noticia de que estamos rompiendo récord en la caída de la tasa de natalidad aquí en Colombia. Y sin embargo, este gobierno tranquilamente saca una reforma pensional que depende justamente de que haya un crecimiento exponencial de la población colombiana. ¿Usted qué opina de eso? No, pues obviamente, como estoy de acuerdo contigo, o sea, es completamente ilógico que estemos pretendiendo fortalecer un régimen que se ha demostrado durante los últimos 30, 40 años que no es eficiente y que no es sustentable en el futuro, que no es autosostenible. Hoy en día Colpensiones funciona como una pirámide. Sí. Es un sistema Ponzi, eso no lo podemos desconocer. Es un DMG sostenido por el Estado. Exactamente, es un sistema Ponzi que depende de las cotizaciones actuales que hacen los afiliados al sistema hoy, o que hacemos los afiliados al sistema hoy, para
pagarle la pensión a los pensionados de hoy. Sí. La pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar que ese sistema se siga fortaleciendo si en el futuro no tenemos la seguridad ni la tranquilidad de que vamos a contar con esas cotizaciones también al sistema? No hay mejor reforma pensional, Mateo, que una reforma laboral. Y si miramos la reforma laboral que también se está tramitando, también va en contravía. Es una reforma sindicalista, casi Exactamente. porque no incentiva la generación de empleo, sino que lo que hace es Fortalecer los sindicatos. exacto, Proteger el empleo de los que el están empleado hoy. actual. Sí, Pero total. no es una reforma laboral que pretende buscar es más empleo o formalizar el trabajo, que es lo que debería, hasta donde se debería ir el tema hacia fortalecer el sistema pensional colombiano. Sí, pero aquí siendo abogado del diablo, una de las cosas que uno le responde, no, es que eso está cubierto, esa sostenibilidad del sistema está cubierta porque se creó el Fondo Público de Inversión que va a ser manejado por el Banco de la República. Sin importar si eso lo puede o no lo puede hacer el Banco de la República, que hay muchos pedos, muchas personas dicen que eso es inconstitucional porque las funciones del Banco de la República son específicas, están en la Constitución y por lo tanto tendría que hacerse un acto legislativo para eso, pero no nos metamos ahí. Digamos que sí lo puede hacer. ¿Usted qué respondería? ¿Ese fondo público sostendría esas pensiones de Colpensiones? ¿Usted qué piensa? No, Mateo, no. Ese fondo público no puede garantizar ni va a garantizar la estabilidad del sistema, digamos, de manera vitalicia. Lo que yo te garantizo es que en los próximos años vamos a tener que hacer una reforma pensional, pero una reforma pensional estructural, o sea, en un país serio. De aquí a unos años, porque es que ya el mismo gobierno que saca esta reforma pensional dice que necesita hacer otra reforma pensional. Claro, es que ya lo dijeron y te quiero contar algo. Incluso en un congreso que estuvimos hace unos par de meses, una ministra que no va a decir una congresista, Sí. dijo, no, tranquilos que seguramente dentro de 5 o 10 años haremos otra reforma pensional para tener en cuenta todo lo que no hemos tenido en cuenta. Entonces, si estamos en un país serio, Mateo, vamos a tener que reformar nuevamente y muy pronto implementar una nueva reforma pensional, porque si no yo le garantizo que a la vuelta de 30, 40 años el sistema va a estallar y nos vamos a quedar sin pensiones todos, porque no va a haber recursos para financiar ni los que están en transición, ni los que están ahora pensionados, ni los que vienen atrás. ¿Por qué? Porque si tú ya revisas lo que el gobierno acaba de aprobar en la reforma pensional, te voy a dar un dato para que tengas simplemente uno de tantos que podemos conocer. ¿Sabes cuánto vale el pilar solidario? En gobierno, en campaña, el gobierno prometió 500.000 pesos mensuales. Sí. ¿Sabes cuánto valía eso? Valía 18 billones de pesos al año. Okay. Cuando el gobierno dijo no, le dijo el presidente, no, yo me despiporré, no puedo dar 500.000, puedo dar 223.000. ¿Sabes cuánto vale eso hoy? Vale 8.3 billones de pesos anuales. Sí. Pero ¿eso de dónde va a salir? Cuando decimos que... Exacto. Pero eso es una plata que Claro. y no hay dinero. ¿De dónde sale el dinero para que las mujeres se puedan pensionar hasta con 850 semanas? Eso es un costo. ¿Con qué se va a financiar ese régimen especial, entre comillas, que se aprobó el último día en el Senado para que la reforma pasara? Es decir, aquí hay muchas cosas que cuando tú ya las revisas a la luz de las finanzas, dices, esto se cae de su propio peso porque no hay con qué mantenerlo en el tiempo. Yo quiero ahí, para expandir esa respuesta es que, primero, no sé si sepamos, porque obviamente se habla en las noticias de que va a haber otra reforma pensional, no sé si tengamos ya información de qué es lo que va a contener, de qué es lo que va a corregir esa nueva reforma pensional, y si usted de pronto lo sabe. Mateo, no, yo no te puedo decir porque no conozco nada con respecto a qué va a contener la reforma pensional. Lo que yo sí creo es saber qué debe contener una reforma pensional y qué es lo que realmente ¿qué es lo que debería tener una buena reforma pensional? Que permita que el sistema pueda mantenerse y sea sostenible en el tiempo. Mira, primero, yo te voy a decir algo. Esta reforma pensional no tocó para nada los regímenes especiales. Okay. Y si somos claros, Mateo, parte del regímenes especiales fiscal, para que la gente entienda, son los policías, magisterio, militares, fuerzas militares, honorables congresistas, presidencia de la República y los empleados que ingresaron a Ecopetrol antes del 29 de enero del año 2000. Esas personas, que son un grupo muy pequeño de colombianos, tienen unas condiciones muy particulares, pero que son muy onerosas para el fisco. De eso nunca se habló en la reforma pensional, no hay una coma. No hay nada, sí. Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Segundo, Mateo, tenemos que hablar de incrementar semanas de cotización y edad. ¿Y semanas y monto de cotización o porcentaje? Para allá voy. Okay. Semanas y edad. Y tenemos también que empezar a hablar de aumentar la cotización al sistema. O sea, todos tenemos que poner, obviamente. Sí. Francia, ¿te diste cuenta? Sí. Iban a acabar con el país. Y Macron se mantuvo. ¿Y qué hizo? Incrementar la edad de pensión. Sí, casi le enciendan el país, ¿no? Pero
es mejor aguantarse esa situación en el momento, pero tener tranquilidad futura. Claro. Y no aquí tratar de hacer que todos quedemos muy contentos hoy, que estemos todos muy felices porque no cambiaron supuestamente lo que nos afecta, pero dentro de 10, 20, 30 años nuestra situación fiscal va a ser insostenible. Entonces, primero tenemos que pensar en que aquí tenemos que sí o sí, si somos serios, una reforma seria, estructural, no una reforma parametrizada, tenemos que empezar a hablar de esos cambios. Otro aspecto, tenemos que hablar, Mateo, de que el promedio de que se tome para el cálculo de la mesada pensional no sea de los últimos 10 años. Mínimo de 20 años o de toda la vida. Porque ¿qué es lo que está pasando? Hoy en Colombia, sobre todo me refiero a aquellas personas que tienen capacidad contributiva de un nivel importante, cotizan los primeros 10, 15 o 20 años sobre un salario mínimo, dos mínimos. Claro, si son independientes con... y luego al final de su vida laboral, y ahí viene el beneficio de los subsidios. Claro. Tercero, cuarto, realmente el umbral que este gobierno definió para de 2,3 salarios mínimos, realmente si lo que querían era acabar con el tema de los subsidios, como siempre han dicho, el umbral debe haber sido 1.5 salarios mínimos. Exacto. Máximo, pero no 2.3. Aquí lo que hicieron fue aumentar la base. No, y es que para no interrumpirlo mucho, pero están hablando de 3,5, perdón, de 4 salarios mínimos, sí. Y estas otras personas de 1,5, es que ni siquiera hubo como un cálculo técnico, eso es lo que más les saca piedra, sino que hicieron, ¿cuál es la mitad entre 1,5 y 4 salarios? Ah, no, es 2,3, hagámosle 2,3, es como... Sí, pareciera que no hubo un análisis técnico, pareciera que no invitaron a los expertos, a los actuarios a que les entregaran las cifras y los datos que se requerían para tomar decisiones en este sentido. Entonces, esa reforma pensional tendría que estar enfocada en esos grandes, primero, revisar los regímenes especiales, ahí hay un problema fiscal enorme. Segundo, obviamente hay que aumentar semanas y edad, somos el único país de la OCDE, Mateo, donde la diferencia de 5 años la tiene Colombia. Si tú revisas en promedio en la OCDE, la edad de pensión entre hombres y mujeres son 64 años. Y para de contar. Y además de que las mujeres viven mucho más. Sí. Exactamente. Y te digo algo que me va a parecer, seguramente con eso me van a criticar muchísimo. A funar. Me van a funar. Créeme que no es un beneficio que las mujeres se pensionen a una menor edad. Claro que no, tiene toda la razón, pero sí, explíquelo porque tienen menos tiempo para cotizar. Hoy en la actualidad las mujeres hoy en día tienen menos tiempo para cotizar. Sí. Bueno, esta situación se va a corregir un poco ahora con el tema de la disminución del número de semanas, pero ¿qué sucede? Tienen menos tiempo para cotizar y obviamente pues logran pensiones mucho más pequeñas. Sí. Las mujeres deberían, ojalá para beneficio de su pensión, de lograr una mejor mesada pensional, cotizar muy cerca a la edad del hombre, siendo la misma porque ellas viven más, o sea que requieren mayores recursos. Tengo una cifra que digamos en dólares, yo la tengo en pesos, 160, 200 billones de pesos. Eso me da unos 50.000, no sé si me hacen las cifras aquí, 50.000 millones de dólares en español, que en inglés dicen billones. 50 billones de dólares que Colombia no tiene. Es más, no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local. Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID, mal o bien hechas. Debió ser una emisión de dinero, fue un endeudamiento express con el FMI, pagadero a 2 años, que es este año y el año entrante, que me hace subir la deuda de 70 a 112 billones. Se hundieron varias propuestas de reforma tributaria. Los sectores más adinerados de Colombia son reacios a tributar más y entonces estamos literalmente ahorcados financieramente. ¿Cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano?